Desde los albores de la humanidad, el hombre ha levantado la mirada al cielo buscando respuestas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La espiritualidad ha sido el motor de civilizaciones, la fuente de inspiración de grandes pensadores y la guía de incontables almas en su búsqueda de sentido. Pero, ¿cómo comenzó esta conexión con lo divino? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Y, sobre todo, ¿qué papel juega hoy en nuestras vidas? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos la espiritualidad del hombre, su origen, su transformación y su trascendencia en el mundo moderno. Orígenes de la espiritualidad humana. Desde las primeras tribus nómadas hasta las grandes civilizaciones, la espiritualidad ha sido una constante en la historia de la humanidad. Los primeros vestigios de creencias espirituales se encuentran en rituales funerarios de hace más de 100.000 años, cuando los neandertales sepultaban a sus muertos con objetos simbólicos, quizá con la esperanza de otra vida después de la muerte. Con la evolución del pensamiento humano, las creencias se diversificaron. Surgieron los chamanes, los primeros intermediarios entre el hombre y lo sagrado, quienes invocaban fuerzas invisibles para curar enfermedades o garantizar la caza. Luego, con el surgimiento de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, la India y China, la espiritualidad se institucionalizó a través de dioses, templos y sacerdotes. En el hinduismo, las enseñanzas de los Vedas hablaban del ciclo de la vida y la reencarnación. En China, el taoísmo y el confucianismo guiaban la vida en armonía con la naturaleza y la sociedad. En Grecia, los filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre la naturaleza del alma y la existencia de un principio supremo. Y en Medio Oriente, el monoteísmo tomaba forma con la fe en un Dios único, Jesús y la revolución espiritual. Pero fue con la llegada de Jesús de Nazaret cuando la espiritualidad experimentó un giro radical. Jesús no solo hablaba de un Dios amoroso y misericordioso, sino que enseñaba que el reino de los cielos estaba dentro del propio hombre. Su mensaje trascendía los dogmas y las reglas externas. La verdadera conexión con Dios no dependía de templos ni sacrificios, sino del amor, el perdón y la fe. Sus palabras fueron una revolución en su época. En un mundo dominado por la ley del más fuerte, Jesús predicó que los últimos serían los primeros, que amar al prójimo era la clave de la vida y que Dios no era un juez implacable, sino un padre compasivo. Sus enseñanzas inspiraron el nacimiento del cristianismo y marcaron la historia espiritual de la humanidad. La evolución de la espiritualidad a través de los siglos. Con el tiempo, la espiritualidad se transformó en religiones organizadas. La iglesia cristiana se expandió, el Islam surgió con Mahoma, el budismo se consolidó en Asia y las creencias indígenas se mantuvieron vivas en diferentes partes del mundo. Pero, junto con la expansión de las religiones, también surgieron cuestionamientos. Con la llegada del Renacimiento y la Ilustración, el pensamiento racional puso en duda muchas creencias religiosas. Filósofos como Descartes y Nietzsche debatieron sobre la existencia de Dios y el papel del espíritu humano. En el siglo XX, el auge de la ciencia y el materialismo llevó a muchos a apartarse de la espiritualidad tradicional. Sin embargo, también surgieron nuevas formas de búsqueda interior. El existencialismo, el psicoanálisis de Carl Jung y la expansión de filosofías orientales en Occidente dieron lugar a un renacimiento espiritual alejado de dogmas rígidos. El espíritu en el hombre moderno. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, pero paradójicamente más desconectado que nunca del espíritu. El ruido de la tecnología, el consumismo y la velocidad de la vida moderna han dejado poco espacio para la reflexión y la búsqueda interior. Sin embargo, la necesidad espiritual sigue latente. Cada vez más personas buscan respuestas en la meditación, en filosofías antiguas, en el estudio de textos sagrados o en prácticas de introspección. Incluso la ciencia moderna ha comenzado a reconocer la importancia de la espiritualidad en la salud mental y el bienestar. En un mundo donde la ansiedad y la depresión van en aumento, la espiritualidad es un refugio.
No se trata solo de religión, sino de conectar con algo más grande que uno mismo, de encontrar un propósito y vivir con sentido. Ya sea a través de la oración, la contemplación, el servicio a los demás o la búsqueda de la verdad, el espíritu del hombre sigue llamando, esperando ser escuchado. Conclusión. La espiritualidad no es una moda ni una tradición del pasado, es la esencia misma del ser humano. Desde los primeros rituales en cavernas hasta las grandes religiones y las búsquedas personales del siglo XXI, el anhelo de trascendencia sigue presente en cada corazón.